Radio Claret América y la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y estaremos compartiendo el Evangelio de esta semana para el día 4 de agosto con el tema La verdad de la riqueza. Como antes de cada reflexión, les invito a que se pongan cómodos, cómodas, ahí donde ustedes nos estén sintonizando, que inviten al Espíritu de Dios a que se haga presente en sus vidas, que nos abra nuestra inteligencia, nuestro corazón. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre todas las personas que nos escuchan, sobre todas las gentes que abren su mente, su espíritu, su corazón a tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a ser coherentes con lo que profesamos y con lo que hacemos. Te pedimos que sanes nuestra codicia, nuestros deseos desenfrenados de querer tener más, a base de explotar a otra gente, de causarle dolor a la madre tierra. Te pedimos que nos hagas entender que la verdadera riqueza es aquella que entra en comunión con toda la creación y con todas las personas que buscan tu nombre. Te pedimos que nos cuides y que nos des tu paz que tanto necesitamos. Amén. Como cada domingo, vamos a comenzar con el Evangelio que vamos a escuchar en nuestras celebraciones en las iglesias. Y el Evangelio para el domingo 4 de agosto está tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 12, del verso 13 al 21. Uno de la gente dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús les respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo: ¿qué haré si no tengo donde guardar toda la cosecha? Y dijo: haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: estúpido, esta noche te reclamará la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa a la persona que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra de Dios. En un momento de silencio invitamos al Espíritu de Dios para que estas palabras penetren en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y podamos meditar en qué consiste vivir bien, vivir dignamente, pero también vivir de una manera que no se explote a la otra persona y tampoco que se explote a la creación de Dios. ¿Cuál es el sentido verdaderamente de la riqueza? Y da la intención de que Jesús parece ser que no se quiere meter en conflictos de herencias. Ante la pregunta de alguien que le dice que interceda de juez ante su hermano para que comparta la herencia, Jesús parece ser que se distancia y trae esta palabra de amigo, y es un tono bastante irónico. Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?
Y si esta persona, que no se dice el nombre, no tiene un seguimiento o no es parte del grupo de Jesús, no es discípulo aún, pues Jesús prácticamente está en lo correcto de decir, yo no tengo ninguna autoridad moral para intervenir en cuestiones. Pero desde el punto de vista de la persona que ha perdido la herencia o le han quitado la herencia, parece ser que Jesús es una persona que puede intervenir a su favor, ¿no? Resulta bastante interesante cómo las palabras de amigo en el Evangelio, especialmente en el Evangelio de Mateo, toman un tono irónico. Y siempre que se designa a una persona con la palabra amigo, casi esa persona termina fuera. Esa persona termina muy mal. No es una relación como nosotros lo entendemos ahora de amistad, de intimidad, de relación. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando Judas entrega a Jesús y Jesús se voltea y le dice, amigo, con un beso entregas a tu maestro. O cuando en la parábola también de Mateo que nos narra del invitado que fue hallado sin el traje de bodas en el banquete, cuando entró el rey, le digo, amigo, ¿cómo tú has podido entrar a este banquete sin el traje? Sáquenlo y échenlo afuera. Y también en la parábola de las personas que fueron a trabajar a la viña, invitados a trabajar a la viña, como la persona que piensa que por haber trabajado más va a recibir más y resulta que recibe lo mismo. Al terminar de la parábola vemos cómo Jesús le dice, amigo, ¿no quedamos que te iba a pagar un denario por día? Toma lo que es tuyo y déjame en paz, ¿no? Así que la palabra amigo trae estas confrontaciones irónicas de decir posiblemente la gente va a terminar muy mal. Pero también da la intención de que Jesús no se quiere meter a repartir herencias porque en la Biblia siempre causa problemas. Por un lado va a causar más divisiones y no solamente en la Biblia, en nuestra situación actual, ¿verdad? ¿Cuántas personas están divididas por las herencias? ¿Cuántas personas no se hablan por la tierra? ¿Cuántas personas, familias divididas por la casa? Y yo creo que esto es tan actual porque parece que la ambición gana, la ambición reina en vez del compartir, en vez de saber vivir dignamente con lo que Dios nos regala y también poner un límite a nuestro estado de avaricia, ¿no? De querer tener más y más y más. En el mundo bíblico, entonces, las personas que entraban en disputa de herencias, por ejemplo, me recuerdo el texto de Génesis, del capítulo 21:10, por allá donde Sara le dice a Abraham que corra a Agar, a la esclava, y a su hijo Ismael, dice, porque ese hijo suyo no compartirá la herencia de Isaac. Parece ser que Sara todavía no ha entendido que a Dios no se le acaba su gracia. El compartir la herencia en un sentido de fe o de un sentido de amor, el amor de Dios alcanza para el pueblo de Isaac, que sería el pueblo judío, y para el pueblo de Ismael, que sería el pueblo de los musulmanes, los pueblos palestinos. Entonces, como que delante de Dios la gracia alcanza para unos y para otros, no nos terminamos la gracia, no se acaba la herencia del Dios que nos ama, ¿no? Entonces, esa primera vez que aparece en sentido de la herencia. Después, en el libro de Jueces, por allá en el capítulo 11:2, también tenemos a Jefté, que sus hermanos lo echan de la casa porque no, es un hijo bastardo, diríamos ahora, y no quieren que comparta la herencia de la tierra. Como que siempre la gente tiene miedo que la herencia o que la tierra no alcanza para todos. Y yo creo que no hemos aprendido que la tierra no nos pertenece, que la tierra no es nuestra, que nosotros le pertenecemos a la tierra, que nosotros hemos sido sacados de la tierra y que a la tierra regresamos, que debemos de tener esta relación de humildad, de reconocer de dónde venimos y reconocer también que no necesita el ser humano mucho
para ser feliz. Y yo creo que esto es el asunto del Evangelio. ¿Cuánto necesita el ser humano para ser feliz? Y también el hecho de que exista una persona o un grupo de familia que estén peleando herencias, quiere decir que a lo mejor alguna persona se quedó con parte de la otra persona que no le correspondía. Es muy probable entonces que el hijo mayor, estemos hablando de 2 hijos, de 2 varones, y que también entren en cuestión de estar disputando posiblemente porque la ley le dio todo al primogénito y dejaría al hijo menor sin tierra. Y claro, si la persona que es menor o que es el hijo menor va a estar tratando también de buscar su derecho a subsistir. Entonces esta herencia también estaría involucrada en algún tipo de injusticia por lo que ello llevaba. Hay un caso muy interesante en la historia de Números donde Moisés está legislando todas las leyes y el reparto de tierras cuando el pueblo apenas se está formando como identidad. Y resulta que un grupo de mujeres de Zelofhad, muere este hombre que se llama Zelofhad, muere y no tiene ningún hijo. Y como no tiene ningún hijo, parece ser que las tierras pasarían a mano de la tribu, del clan, no a mano de las hijas, porque las hijas no pueden heredar. Entonces las hijas se organizan, 4 de ellas van y se organizan ante Moisés y le dicen: no es justo que nuestro padre, la memoria de nuestro padre se pierda porque no va a haber descendencia, porque la descendencia se va a dar por medio del varón y también su tierra pase a manos de extraños. Entonces estas mujeres valientemente van y piden que se les dé la herencia, la tierra que les corresponde. Recordemos que todavía no nacen los derechos humanos, donde ahora, puede uno ir a litigar, pero en el siglo I, en el mundo bíblico, las mujeres no tienen derecho a pelear, no tienen derecho a heredar. Y Moisés, fíjense, extraordinariamente, dice: déjenme pensar y dejen consultar con Yahvé, con Dios Yahvé, a ver qué me dice referente a este asunto. Al día siguiente, cuando Moisés consulta con Yahvé, Yahvé cede y dice: dale a las hijas de Zelofhad la parte de la tierra. Entonces podemos estar viendo cómo estas cuestiones de tierras, de compartir tierras, que era lo más preciado en el siglo I, pues traía sus propias cruces, traía sus propias dificultades, como las sigue trayendo hasta el día de hoy. Porque siempre dentro de la familia habrá personas ambiciosas, habrá personas que se quieran quedar con el producto que no les corresponde y quieran despojar a otra gente. Y parece ser que Jesús por eso no quiere entrar en esa disputa de privilegiar a uno y desfavorecer a la otra persona. Entonces parece ser que su idea más bien es que no exista la idea de que no exista pobres entre ustedes, ¿no? Y viene esta amonestación. Estén atentos y cuídense de cualquier codicia. En la antigüedad, especialmente con los griegos, se creía que la codicia, al igual que la avaricia, era la madre de todos los pecados, de toda la envidia. No tenían muy buenas relaciones en cuestión de la riqueza. Allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, nos decía que los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos y profanos que precipitan a las personas en la ruina y la perdición. Y luego dice, fíjense, el autor de esta carta dice: la raíz de todos los males es la codicia. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Entonces, como que la persona codiciosa, y también Jesús viene a hacer esta alerta, la persona codiciosa va a ser una persona que no va a estar feliz, va a ser una persona que nunca va a tener, diría mi madre, llenadera, nunca va a estar contenta con lo que la persona es. Entonces, tendríamos que cuidarnos con esta amonestación que hace Jesús, y esta amonestación que viene entonces de poner un límite a un deseo desenfrenado, a ser persona codiciosa. Y la sentencia es: porque la persona más rica
no importa qué tan rica seas, la vida no depende de los bienes. Porque el momento en que uno hace o uno depende de los bienes o del dinero, prácticamente ya se esclaviza. No es que los bienes o el dinero sea malo, lo que está malo es que le demos al dinero o a los bienes un valor que no le corresponde. Los bienes deben de estar al servicio del ser humano para que el ser humano viva dignamente, tenga su casa, haga sus planes, pueda reconocer la gratuidad de Dios que es generoso, del Dios que cuida, del Dios que provee, del Dios que da. Pero nunca el dinero o los bienes pueden convertirse en un fin. El fin último del ser humano es llegarse a conectar con su Creador, es volver otra vez a gozar de esa presencia divina de donde salió. En el momento en que uno codicia, en el momento en que uno tiene estos deseos desenfrenados y le da al dinero un valor absoluto, se esclaviza. Mano perdida, mano ocupada, mano perdida, decía por allí Facundo Cabral, ¿verdad? Cantando, hablando de la conquista del pueblo, de nuestro pueblo latinoamericano. Entonces, ponerle un límite, y eso es lo que está diciendo Jesús, ponle un límite, cuidado, es un lenguaje bastante fuerte, bastante duro, porque la verdadera riqueza es volver a confiar en el Dios que provee. Y aquí yo creo que tendríamos también que entender cuál sería la economía que Dios quiere para su gente, qué es lo que Dios deseaba para su comunidad. El otro domingo también estábamos haciendo mención a estos textos donde le estaban pidiendo a Jesús que les enseñara a orar, y él le estaba enseñando a orar la oración del Padre Nuestro, que nos diera el pan. Estábamos comentando el significado que tiene pedir el pan diariamente, no para almacenar, no para acaparar. Esto sería uno de los grandes pecados del judaísmo. Había muchas leyes que condenaban a la persona que acapara, a la persona que esconde los productos, porque los productos están todos limitados. Y en el momento que una persona acapare, una persona esconda los productos, prácticamente equivale a matar a la otra persona, asesinarla o a negarle lo que la otra persona necesita para su cuidado. Muchas leyes, muchas reglas del Moisés, de la Biblia, tienen esta finalidad. No puedes tú, por ejemplo, cuestión de la ropa, si tu prójimo te dejó en prenda la ropa, se la tendrás que regresar al anochecer porque es lo único que tiene. El no alterar la balanza. O vamos a escuchar el grito del profeta Amós allá gritando y diciendo: ¡ay de ustedes que esconden el trigo, que esconden la cebada! Y que están pensando cuándo va a pasar esta luna nueva, cuándo van a pasar estas fiestas para poder vender a la gente por un puñado de trigo, por un par de sandalias, prácticamente venden la vida humana. Como que la economía capitalista, como la entendemos ahora, tendría muchos problemas con la economía de Dios, porque en la economía de Dios se da un Dios que quiere que todas las personas vivan dignamente, que todas las personas vivan justamente, y por eso también había muchas leyes para decir: si tú cumples mis leyes, si dejas descansar la tierra, si la repartes justamente, si no explotas al migrante, que tendríamos mucho que estar hablando hoy en explotación, porque los migrantes siguen siendo explotados, siguen siendo satanizados, siguen siendo violentados, se les sigue infundiendo una cultura de muerte. ¿Y qué tipo de vida va a ser eso? Eso no es vida. Esa es una vida que está al borde prácticamente de la no existencia. Entonces, la Biblia sería la gran defensora de los derechos de los pobres, de los migrantes, de aquella gente que no tiene acceso a los bienes, ¿no? Y por eso, en esta comunidad, para enfatizar la importancia de ponerle un límite a la codicia, de ponerle un límite al estómago, Jesús nos regala una parábola que tiene que ver con economía y que está denunciando una de las maneras más atroces de un cierto grupo de querer esconder o de querer acaparar los bienes, los recursos naturales, cuando estos deberían de estar al servicio del ser humano.
Y en esta parábola, fíjense cómo Jesús dice de este hombre que la tierra es muy generosa. La tierra de un hombre dio una gran cosecha. Inmediatamente, para la gente que esté escuchando esta parábola, le tiene que venir a la idea el plan de Dios y de su economía. Un Dios enamorado de la vida, un Dios que bendice con el sentido de la tierra, y no explica la parábola cómo es que dio buena cosecha. Las personas que son campesinas o que hemos estado en contacto con el campo, sabemos que una tierra entonces pues necesita de su lluvia, necesita de viento, necesita de cuidado, y parece también que no explica si realmente el hombre que en vez de ser campesino parece que se vuelve comerciante. Parece ser que la tierra produce milagrosamente sin la mano de el hombre, de la parábola. Y esto trae a la mención que el que hace producir la tierra no es el ser humano, es Dios el que hace producir la tierra. Es el que provee los frutos, es el que manda la lluvia. Y estas ideas preciosas siempre nos hablan de un Dios campesino, de un Dios que cuida de su creación. En muchos textos de la Biblia, Dios se presenta como un campesino que planta una vid, planta el simbolismo del pueblo de Israel, planta la vid, remueve la tierra, hace una noria, la riega con el agua de la noria. Entonces está hablando en un Dios que realmente ha hecho su parte de bendecir al pueblo por medio de la tierra. Y la idea también que deberíamos de recoger es que esta tierra no es la tierra que había sido previamente maldecida. Si ustedes recuerdan en el mito de Adán y de Eva, la madre tierra fue la primera que sufrió la maldición de la avaricia, de la codicia, del querer controlar al Dios que les había dicho, vive en armonía, conéctate con tu creación, con todas las plantas. Y cuando el ser humano no fue capaz de controlar la ambición del comer, del conocimiento, la madre tierra es la primera que sufre. Dice, a causa de ti la tierra quedará infecunda. Con dolores y con sudores regarás la tierra. Y tú te esforzarás y la tierra te dará solo abrojos y espinas. Entonces, como que el ser humano ha contaminado a la tierra, le ha quitado este valor de vida, este valor de ser bendición. Y aquí en la parábola parece ser que la tierra ya también está restaurada. La tierra también ya es una tierra que ha sido sanada. Y como les estaba comentando, no se dice, parece ser que solamente dice que las tierras de este señor dieron una buena cosecha. Y esta es una oración que está en el divino pasivo, donde el sujeto que no se nombra es Dios. Dios es el que ha estado atrás de la bendición de la tierra. Dios, como buen campesino, ha cuidado de la tierra. Dios, como buen campesino, le ha enviado la lluvia a la madre tierra. Dios, como buen campesino, ha vigilado para que su semilla que ha sembrado en la madre tierra, que ha abierto sus entrañas la madre tierra, ahora dé fruto y dé un fruto para todos. Tristemente, el hombre solamente es testigo de esta gran cosecha, del gran trabajo que hizo Dios, pero no es porque el hombre sea bueno. Dios no bendice al hombre porque el hombre sea bueno, porque también lamentablemente se ha malinterpretado el evangelio de la prosperidad, donde la gente cree que porque uno se lo merece, porque uno es bueno, porque uno cumple la ley, porque uno tiene este dinero, Dios me bendice. Y como Dios me bendice, también tenemos que dar más para que Dios nos siga bendiciendo. Parece que estas no son la filosofía o la teología del evangelio. En la teología del evangelio, Dios es el Dios bueno que bendice y que quiere que toda la humanidad tenga comida. Pero para que esto suceda, también invita al ser humano a que aprenda a compartir, a colaborar, que aprenda a ser fuente entre los bienes y los recursos y que no acapare.
Entonces, toda esta economía de salvación nos está manifestando a un Dios que no quiere que existan pobres, que no quiere que la gente se quede sin comer. Nos está manifestando a un Dios que está preocupado de su creación. Pero para esto necesita también de personas conscientes que no imiten al hombre de la parábola. Que no imiten a este hombre porque van a terminar muy mal. Porque este hombre no solamente se vuelve codicioso, no solamente se vuelve arrogante, sino que se vuelve asesino. Se vuelve asesino cuando no hace que los bienes lleguen a su destino. El acaparar bienes, el esconder recursos, el privar a otras personas de una economía, nos convierte en cómplices, nos convierte en asesinos. Entonces, este hombre arrogante, prepotente, fíjense lo que se dice, ¿qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Y después me diré, querido amigo, tienes acumulado muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Si leemos esta parábola con nuestros lentes capitalistas, podríamos decir que este hombre es un buen negociante, que este hombre es un businessman, que este hombre es una persona que ha hecho posible el sueño americano donde todo está a la venta, donde todo se vende, todo se compra y se vende al mejor postor. Pero lamento decirles que esta no es la visión, no es la visión del mundo bíblico. Esta persona en esta parábola, desde el punto de vista bíblico, sería una persona demente, sería una persona enferma mentalmente porque está dialogando solamente consigo. En el mundo de Jesús, la persona no tenía, o el ser humano no tenía una personalidad individualista como la que nosotros hoy tenemos. Hoy el grito de los filósofos desde Descartes es, pienso, luego existo, como el ente o como el ser más individual. Para que yo pueda existir, primero tengo que reconocer mi individualidad. En el mundo bíblico no era así. Primero es la comunidad, luego existo. Primero es somos y luego soy. Una persona que se piensa independiente de la comunidad, una persona que se comporta independientemente de la comunidad, es una persona desviada, es una persona anormal, es una persona que está prácticamente desubicada. Porque en el mundo de Jesús, en el mundo bíblico, primero es la comunidad y primero está el bien de la comunidad y luego está lo que la persona quiere o mi propio bien. Ante todo está el bien de la comunidad y hay que ver este bien de la comunidad. Y así parece ser que también Dios quería de los bienes de la comunidad. Primero es que la comunidad crezca, la comunidad tenga su tierra, la comunidad viva en buena relación, la comunidad pueda tener estos recursos naturales para poder subsistir, porque Dios no quiere que la gente viva en la pobreza. Dios no quiere que la gente viva en la miseria. Dios quiere que la gente viva dignamente. Pero para que la gente viva dignamente hay que dejar fluir los bienes. Entonces, una persona que está hablando solamente a su estómago, esta persona es una persona ególatra, una persona que ve solamente su ombligo, su panza. Y como una persona de estas cualidades prácticamente no tiene sentido de ser. Por eso comienza muy mal y va a terminar peor. ¿Por qué? Porque prácticamente su manera de entender la economía es como si él viera que él se lo merece, que él es bueno y que lo que él tiene es porque prácticamente él lo ha trabajado. Y todo está muy bien en la teología de esta persona, la teología del ombligo, todo está muy bien en esta persona que habla solamente para sí como un demente. Porque así son las personas de negocios, siempre hablando, siempre tomando decisiones, siempre diciendo qué mercado sube, siempre cuestionando dónde están los intereses más bajos, más altos, ¿verdad? Este es el mundo capitalista, pero este mundo capitalista es fuertemente sancionado en el mundo bíblico porque es un mundo deshumanizante, es un mundo que no tiene en cuenta a la persona. Y desde el punto de vista bíblico, primero es la persona y los bienes están al servicio de la persona y no al revés, ¿no? Para que tengamos una idea más o menos de este mundo de la economía tan deshumanizante, podemos ver otros textos.
otros textos como sería el libro del Apocalipsis, como la economía, fíjense cómo en la economía del siglo I estaba tan deshumanizante porque primero eran todos los bienes y al final venía el ser humano. Había un dicho en el siglo I que decía, del cielo cayeron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9. 9 de las bendiciones se habían quedado en Roma y el resto del mundo vivía con 1. Y me atrevería a decir, hermanos y hermanas, y con gran pena y con gran tristeza, que este país de Estados Unidos, aquí también han caído las 9 bendiciones y el resto del mundo sigue viviendo con 1. Da pena, da tristeza ver las toneladas y toneladas de comida que se desperdician. Este es un lamento que debe de llegar a Dios, porque nos somos cómplices de este sistema, somos cómplices de una economía perversa, de una economía deshumanizante, de una economía donde la dignidad se pone también a la venta. Y con gran tristeza estamos aquí, en esta ambigüedad del imperio, en esta ambigüedad donde el ser humano también parece ser que se ha puesto como mercancía. Muy similar a lo que estaba pasando en tiempo de Jesús. Y bueno, el texto que les quería referir, el texto del Apocalipsis, del capítulo 18, cuando cae la economía simbolizada en el imperio. Fíjense, los primeros que se van a lamentar, aparte de los reyes, los poderosos, los marineros, dice, también se van a lamentar los comerciantes del mundo. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 18, verso 11, donde se va a centralizar la denuncia de la economía que se ha puesto prácticamente encima del ser humano. Dice, los comerciantes del mundo llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra su mercancía. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino, púrpura, seda, escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, instrumentos de maderas preciosas, de bronce, hierro, mármol, canela, especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina, trigo, vacas, ovejas, caballos, carros, esclavas y esclavos. Al final de todos los productos estaba el ser humano, esclavos y esclavas. Dice, la ganancia que codiciabas, diciéndole al imperio, se te escapó. Tu refinamiento y esplendor los has perdido y no lo volverás a encontrar. Los comerciantes en esos productos que se enriquecían con ella, con el imperio, los que se beneficiaban de la bolsa de valores, se mantendrán a distancia por medio de sus tormentos y llorarán y harán duelo diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, que se vestía de lino, de púrpura y escarlata, que se enjollaba con oro, piedras preciosas y perla! Tantas riquezas arrasadas en una hora. Ojalá y algún día nosotros también podamos decir de estos imperios tan deshumanizantes, de estos imperios que no les importa la persona, no les importa sus historias sagradas, no les importa explotar pueblos, no les importa causar desequilibrio a la creación de Dios, solo les importa sus comercios, solo les importa sus mercancías. Y por eso están preocupados por todos estos problemas migratorios. Si realmente este país no quiere que la gente venga, es muy fácil y muy simple. Que dejen a sus países en paz, que no les quiten, que no les roben, que no les exploten. Y yo creo que cuando la gente pueda vivir en su país libre, en paz, con un salario digno, no con la economía que les pone este mercado, entonces la gente no tendrá ni intención de salir de su propia cultura, de su propio pueblo, de su propia familia. Y uno puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Porque es exactamente lo que se está viendo en esta parábola. Una persona que se ha deshumanizado, una persona que no ha visto al Dios que da, al Dios de la cosecha, al Dios que bendice la tierra, y se ha ocupado, se ha quedado con la herencia de la otra persona. Se ha quedado con lo que le correspondía al resto de la familia, al resto del pueblo. Y todo está muy bien en este plano de la parábola cuando este hombre está hablando como un desquiciado, como un demente, como un negociante. Y
todo está bien hasta que interviene Dios. Y cuando Dios interviene, entonces sí, Dios interviene como un aguafiestas. Dios viene a situarlo y a reorientarlo y prácticamente también a aniquilar esta manera de pensar. Porque Dios dice, estúpido, verdaderamente se ha convertido en una persona estúpida, en una persona necia, una persona arrogante, en una persona que es una atea, que nomás cree en este mundo, que ahí hay un texto por el Evangelio del Salmo, dice el necio para sí, no hay Dios, rehúsa ser sensato, se obstina en el mal camino, planea el crimen, está pensando cómo hacer negocios. Es los comportamientos de la persona que niega a Dios. Esta persona realmente está viviendo como si Dios no existe. Hasta que Dios interviene dentro de la historia y le dice, a ver, te voy a reclamar la vida, porque no has sabido vivirla. No has entendido que dentro de la economía de Dios la vida se vive, pero se vive compartida. Se vive en poner todos los medios, en poner los medios de producción en relación con la persona. Y entonces la pregunta clave es, ¿para quién será todo esto? Y bueno, aquí podemos también nosotros pensar cómo estamos usando nuestros medios, ¿verdad? Así le pasa, dice, al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Entonces, no es que la riqueza sea mala, es lo que uno hace de la riqueza. En el momento en que uno le da un sentido a la riqueza de Dios, entonces, pues ya aniquilaste a Dios. Por eso es que Dios interviene. Entonces, ¿cuál es el pecado de esta persona en la parábola? Una persona que está prácticamente asesinando a sus hermanos porque está quitándosle lo que el buen Padre Dios ha dado. Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra actitud que tenemos en relación a la riqueza? ¿Cómo vivimos? Da tristeza también ver cuántos hermanos y hermanas, en su afán de hacer el sueño americano, son capaces de asimilarse a este imperio, perdiendo su tranquilidad, perdiendo su paz. Es triste ver cuántas personas acumulan y no saben para qué, y no saben ni para cuál es el uso que le deben de dar al dinero. No comen bien, no viven bien, no dan un momento, no tienen paz en su corazón por el afán de que no perderlo. Y yo creo que sería manera también de ir reflexionando. La idea no es de que tú vivas y malgastes o que no planees nada para el futuro de tus hijos, para la educación o para tu salud. La idea es de que tú vivas dignamente con lo que Dios te ha regalado, reconociendo siempre que detrás de tu trabajo está la generosidad de Dios, que detrás de tus empresas está el poder de un Dios que es bueno y que quiere que todos y todas tengan pan, tengan comida, tengan una vida digna. Así, hermanas, que sea esta parábola un recordatorio para aprender a vivir bien, dignamente, pero también para compartir lo que Dios nos ha regalado con otra gente. Así que con estas palabras me gustaría despedirme. Espero que estos pensamientos les ayuden a reflexionar, les ayuden a entender que Dios es un Dios que es generoso, que cuida de su creación y es un Dios que está enamorado de la vida y es un Dios que nos invita a compartir. Que sea en el compartir con la otra persona tu respuesta a la manera de servir a este Dios que es amor, a este Dios que provee. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.com.